Bueno, es un gusto enorme estar aquí con amigos que verdaderamente hace tiempo que estamos de algún modo vinculados, trabajando juntos, pensando juntos, como un colectivo del movimiento mediador. En este encuentro en especial surge a partir de experiencias que ya están en práctica y esas experiencias tienen como materialidad el hecho que en Hermosillo, Sonora, se desarrolla un programa que tiene que ver con diálogo y, y cuestiones que tienen que ver con la gestión constructiva de conflictos dentro de las cárceles, se llaman cerezos, y también lo están haciendo esto con otro tipo de programas anexos a lo que es el diálogo propiamente dicho. En Génova también están trabajando en lo mismo, igual que en Milán. Yo he tenido la oportunidad de conocer eh, ambas cárceles, al igual que he tenido 3 o 4 veces la oportunidad de acompañarlo a Javier a los cerezos, y ver cómo se desarrolla un programa activo desde hace unos años respecto a este tema de diálogo y gestión de conflictos dentro de las cárceles, esto de cómo las personas privadas de la libertad administran sus conflictos y qué es lo que se puede aportar dentro del campo de la gestión constructiva de conflictos para ellos. Y en la Procuración Penitenciaria, en un programa interinstitucional, se desarrolla también un programa en algunas cárceles de Argentina, comenzando por Marcos Paz y por Ezeiza, pero luego extendiéndolo a otros ámbitos, con un equipo muy fuerte, muy potente, y como conozco en verdad todos los dispositivos, también el argentino, y me siento parte de ese dispositivo en la Argentina, se nos ocurrió hacer este ámbito de amigos para poder conversar sobre lo que nosotros concebimos como que es una práctica en gestión de conflictos, una intencionalidad en gestión de conflictos. Esto no quiere decir que sea una buena práctica. Nosotros lo concebimos como una buena práctica, pero estamos pendientes de determinado tipo de ajustes, evaluaciones permanentes y ver qué otros valores y qué otros agregados tenemos que incorporar para darle más contenido a todos estos programas. Por eso estamos aquí con los actores que en cada uno de los lugares tienen la responsabilidad de llevar adelante estos programas. Javier en México, Alberto y Mariana en Argentina, Mara, Danilo y Juanpi en, en Italia, y bueno, y sería bueno que empecemos a contar las experiencias que seguramente van a servir a algunos alumnos, puntualmente de un doctorado en México, y también para que los equipos puedan trabajar con estos materiales y que podamos dar a conocer qué es lo que se hace en este ámbito dentro del mundo del gran mundo que pertenecemos nosotros, que es el mundo del movimiento mediano. Javier, si te parece, Gracias, contanos un poquito. gracias. Gracias, Alejandro. Un saludo a todos nuestros compañeros y desde luego también a la audiencia. Es un privilegio estar aquí y bueno, yo creo que es correcto. Este intercambio de experiencias es muy importante, muy relevante. Miren, nosotros empezamos en México a trabajar. eh, me convoca el doctor Pesqueira para trabajar en un centro que se llama Centro de Reinserción Social, por eso se llama Cerezo, un centro carcelario que es el más grande del estado de Sonora. Sonora es el segundo estado más grande del país y en ese tiempo había 15 cárceles con más o menos integradas por unos 13, 14, casi 14,000 internos. En el Cerezo, en el centro carcelario donde empezamos a trabajar, había en ese tiempo 6,000 internos, que era una locura. Un centro construido en 1974 para 1,000 internos, entonces ya se imaginarán el hacinamiento, el grado de hacinamiento que había. Y bueno, las condiciones de vida de los internos en ese tiempo eran terribles, amigos, eran de veras infames, infrahumanas. Eh, Carecían de todo, la comida era nefasta, a pesar de que ya ese centro había sido construido con el enfoque resociabilizador. Eh,
no se le había dado ni el mantenimiento, ni el seguimiento, ni la inversión para lograr que el centro operara adecuadamente. Entonces, y bueno, desafortunadamente, eh, eso generó un ambiente ríspido, un ambiente difícil. Me acuerdo que el doctor me dijo, hay que crear un plan modelo de reinserción para poder interactuar con los muchachos, pero desde luego que en esas condiciones, porque había un muerto diario y había un herido con armas punzocortantes también diario. Entonces, era imposible. Había pasado recientemente un motín donde mataron al director, mataron a 8 custodios y a varios internos. Entonces, era un ambiente terrible, un ambiente de riesgo. Cuando yo recuerdo muy claramente cuando llegué la primera vez al salón, me llevaban 3 guardias. O yo iba con el Jesús en la boca y jamás había pisado una cárcel, ni siquiera había visitado a un amigo. Entonces, con mucho temor y mucha ansiedad, porque el ambiente sí se sentía así malo, el ambiente era insalubre, moscas y bueno, sucio todo. Había en el salón, me acuerdo, una pared pintada de negro y usaban ahí una tiza, un gis, para pintar ahí como si fuera un pizarrón. Y bueno, todo esto eran unas condiciones, pues, como digo, terribles. Entonces, hablando con el doctor Pesquera, me dice, esto no va a poder funcionar si no llevamos a cabo un procedimiento para crear una pacificación. Entonces, de pronto la pacificación se convierte en la punta de lanza de la gestión que íbamos a realizar. No puede haber ninguna actividad, no podemos promover cursos de capacitación para el trabajo, algún curso especializado por delito, etcétera, si no tenemos un ambiente propicio. Entonces, necesitamos pacificar, necesitamos crear un ambiente diferente, y el doctor propone llevar a cabo la implementación del primer diplomado de formación de mediadores pares en el centro penitenciario. ¿Por qué mediadores pares? Porque en muchos países y en otras partes de este país, de México, se pensó en la idea de crear mediación en las cárceles, mediación penitenciaria, como se le llama, pero con la presencia de un mediador o un facilitador para llevar a cabo una negociación asistida como la mediación, pero como una autoridad externa. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esto difícilmente funcionaría. Los internos tienen un lenguaje, tienen una serie de... una de las condiciones de vida de los internos es la secrecía. Es decir, voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que hay en algún salón teniendo 40 alumnos. De pronto alguno de los alumnos se subió a un banco y agarró un foco y se lo robó. Cuando llegó el maestro, ¿ustedes creen que alguien de los 40 alumnos dijo quién se lo robó? Nadie supo. La secrecía el mundo es un mundo de no puedes hablar, no puedes comentar, no puedes decir. Y por supuesto que nunca le dirían los internos a una persona externa a su mundo su realidad. Entonces, la primera premisa fue contemplar al Cerezo como una comunidad. Y si hablamos de un mecanismo de atención a conflictos comunitarios, pues una estrategia fundamental era la mediación entre pares, porque esa es la esencia de la mediación comunitaria, entre pares, no que venga un extraño a hacer mediación. Entonces, fue sensacional porque echamos a andar el mismo diplomado que tenía la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México, exactamente el mismo que se llevaba afuera, se llevó adentro. Entonces fue una primera experiencia genial, porque los muchachos empezaron, bueno, el proceso tiene 4 etapas, una de selección, una de formación, una de supervisión y una de difusión. Entonces, la primera etapa fue, antes de la selección, hicimos un diagnóstico de la incidencia de conflictos. Entonces, era muy interesante saber qué conflictos había en el cerebro, cuáles eran la incidencia de esos conflictos y, pues, qué tendríamos que atender. Además, era muy importante tener la casuística de la conflictiva. Nos dimos cuenta, gracias Juan Pablo, ahí voy, nos dimos cuenta que había conflictos que no eran ordinarios, no nada más, era el conflicto relacional en donde hay una diferencia de paradigmas o de criterios. Había, por un lado, conflictos menores que se llamaban situacionales, que eran
nos chocamos en la cola de la comida. Y entonces esos conflictos no deberían de ser mediados, porque no había antecedentes en la relación. Lo que había que hacer es pacificarlos. Entonces, aparece una nueva función diferente a la mediación, que era la pacificación. Entonces, tuvimos que enriquecer el diplomado y no nada más fue de formar mediadores, sino también de formar pacificadores, que tienen una metodología específica de intervención para la resolución de conflictos situacionales. Luego identificamos muy bien los conflictos que se llamaban conflictos relacionales, donde sí hay diferencias de paradigmas y donde la mediación tenía un papel muy, muy relevante. Después nos dimos cuenta que aparecían otros conflictos que eran conflictos de daño, ya había daño o había delito, porque le robaban algo a un compañero, le robaban unos lentes, o le robaban la ropa, le robaban, había ya o un daño de agresión o de insultos o de violencia o de daño con la familia, etcétera. Entonces, esos conflictos tenían que atenderse no a través del método de mediación ordinario, sino a través de un proceso, una intervención restaurativa. Y por último, nos dimos cuenta que no podemos formar a todos los mediadores como, a todos los internos como mediadores, pero sí podemos ayudarlos a todos a aprender a dialogar. Entonces, echamos a andar el programa de círculos de diálogo con la participación de un facilitador que empieza a trabajar y que funciona. Este programa ha sido genial porque en cada pabellón, en cada celda, hay un facilitador que lleva a cabo procesos de círculos de diálogo y se han convertido en la forma de interactuar de los internos, ¿verdad? Ellos a través de esos círculos de diálogo comentan si existe no solamente un problema de carácter relacional, sino a lo mejor un tema en el cual ellos tienen que decidir arreglar la instalación de agua o resolver algún problema que hay en común, utilizan el círculo de diálogo. Entonces, tenemos que hoy en día estas personas que fungen como mediadores tienen 4 papeles: pacificar, mediar, realizar intervenciones restaurativas y llevar a cabo círculos de diálogo, como facilitadores de círculos de diálogo. Claro, es un tema, cada tema es diferente, cada una de estas modelos o métodos tiene una metodología distinta. Pero el diplomado actual que echamos a andar tiene que integrar estas 4, digamos, funciones, ¿verdad? En el diplomado damos estrategias de pacificación, formamos como mediadores, les damos la, la, la formación también en intervenciones restaurativas y el tema de círculos de diálogos que ha tenido un éxito enorme. ¿Saben dónde es algo que es extraordinario? En el tratamiento de adicciones. Hemos tenido un éxito y también otra cuestión que es la relación de los internos con los custodios a través de círculos de diálogo. O sea, ha sido algo extraordinario. Bueno, yo creo que ya estoy en tiempo, Juan Pablo, no quiero abusar, traté de ser breve, así nada más enunciativamente. Cada una de esas cuestiones tiene una complejidad, pero bueno, la idea es que todos podamos platicar y participar. Yo estoy encantado de estar aquí, me quedo a sus órdenes en sus preguntas o en la siguiente intervención. Aquí estoy, amigos. Yo no sé si ya cubrí mi tiempo, Juan Pablo. Gracias, sí, gracias, Javi. Nos han regalado un poco de tiempo, así que yo seguiría con la misma estructura de presentación en 7-8 minutos y después pasaría a la segunda parte más de diálogo y de profundizar algunos elementos, si les parece. Sí, Buenos Aires, entonces. Ok. Bueno, soy Mariana. Ahora voy a hablar muy poquito para poder compartir con Alberto, que es mi compañero, nuestro trabajo y nuestra experiencia desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, que bueno, es un organismo de protección y promoción de derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad en el ámbito federal. Nuestro trabajo esencialmente surge como consecuencia de observar
situaciones de conflicto, de convivencia entre las personas detenidas. La identidad institucional de la Procuración Penitenciaria, que le voy a dejar más ese tema para que hable Alberto, esencialmente está pensado en qué significa el monitoreo y cómo el monitoreo en cuanto a lograr el objetivo de protección y prevención de la tortura, ¿no? en las personas que se encuentran privadas de libertad y un real acceso a justicia y ejercicio de derechos. Más allá de la función clásica, digamos, de cómo trabaja un organismo de control, nosotros, desde nuestro rol de mediadores y facilitadores del diálogo, empezamos a desarrollar un poco inspirados, o sea, cuando apenas empezamos a trabajar, buscamos experiencias y lo primero que encontramos es lo que ya venía haciendo Javier en México, así que podemos decir que nos inspiramos en lo que venían trabajando allá en México, ¿no? Y bueno, propusimos desarrollar una primera experiencia que implicaba generar condiciones de expresión y de intercambio y de diálogo entre las personas detenidas. ¿Cuál era nuestro objetivo o nuestra hipótesis? Que a partir de generar espacios de libertad de expresión y de posibilidad de acceso al derecho humano a la palabra de las personas detenidas, ellos lógicamente van a empoderarse en sus capacidades como seres humanos, en sus diferentes capacidades, por lo tanto también van a poder autogestionar la protección de los derechos humanos. En eso después conocimos a Juan Carlos Besula, que nos habló de la emancipación, y enseguida dijimos, bueno, sí, es por ese lado donde nosotros entendemos que las personas privadas de libertad pueden ejercer por sí mismos los derechos de los que son titulares, y por otro lado, a través de los círculos de diálogo, utilizando la palabra como herramienta, bueno, generar las condiciones para que el acceso a justicia sea real y por un método como distinto al que sería la denuncia o la solución adversarial de los conflictos. Albert. Sí, simplemente agregar a lo que dijo Mariana, que la identidad institucional de la Procuración Penitenciaria como un organismo de defensa de los derechos humanos de los presos fue de alguna manera nuestra vía de acceso a ese universo tan, digamos, difícil de abordar para cualquier actor externo, que como bien dijo Javier, son las personas privadas de la libertad, ¿no? Que comparten una comunidad y pueden ver la llegada de un actor externo como una intromisión. En nuestro caso creo que esa puerta de entrada como organismo defensor de sus derechos, que ya tiene una trayectoria de unos cuantos años en la materia, creo que fue lo que nos ayudó a generar una cercanía y una confianza suficiente, al mismo tiempo en que desdibujamos ese rol de alguna manera o reinventamos junto a nuestro equipo que es interinstitucional, este espacio al cual se refirió Mariana y que nosotros llamamos Probemos Hablar, que es una propuesta abierta que incluye básicamente probar hablando en círculos de diálogo, pero fue, digamos, tomando otros derroteros en función de las propuestas de los propios presos y de los integrantes de nuestro equipo que provienen de experiencias, instituciones, historias y formaciones diferentes. Entonces nosotros hemos incursionado en distintas cosas que nos han llevado a generar lugares donde se trabaja de una perspectiva claramente restaurativa,
lugares donde de verdad entramos por ahí en espacios hasta de negociación, etc. Así que bueno, eso es un poquito lo que yo quería agregar a lo que dijo Mari y bueno, después seguimos charlando. Gracias. Gracias, Mariana y Alberto. Y bueno, ahora venimos a Italia, a Milán y a Génova con Mara, Danilo y bueno, yo diré algo también. Empiezo yo. Bueno, mi nombre es Danilo De Luise. Trabajo por una obra de los jesuitas que se llama San Marcelino, que se ocupa de diferentes cosas. Bueno, primero creo que tengo que declarar que mi mirada en este momento es afectada a la situación que estamos viviendo. Pero creo que esto es interesante. Puede ser que en la segunda parte podemos hablar un poco más de esto, pero en este momento, por ejemplo, una parte de los trabajos que vamos haciendo es, la mayoría de los trabajos que estamos haciendo en San Marcelino son servicios para las personas sin hogar. Es interesante porque en este momento, claro que es muy difícil acoger a la gente por la calle. Y hay veces que me parece que en este momento San Marcelino está trabajando más para los trabajadores sociales y los operadores de San Marcelino. Es más enfocada en esto, no que trabaja por. Es más enfocada en esto que en las necesidades de la gente, ¿no? No lo voy a decir como una crítica o una polémica, pero creo que es interesante observar lo que pasa cuando vivimos situaciones un poco diferentes que a nosotros parecen extremas en Italia, claro, ¿no? Pero en muchísimas partes del mundo creo que no lo son, ¿no? Bueno, la historia. Creo que toda la historia de nuestro trabajo en las cárceles en Italia, o del intento de trabajar en las cárceles en Italia con la mediación, bueno, primero tenemos que agradecer el trabajo de Javier en México, porque fue para nosotros un descubrimiento en ese sentido verdadero, ¿no? De una experiencia increíble para nosotros, extraordinaria. La escuchamos la primera vez en el 2008 en Bolivia, cuando Javier presentó en un congreso mundial como experiencia de buena práctica a nivel mundial, la experiencia del Cerezo, que creo que tenía como 2 años, 4 años, ¿no? Eran pocos años que estaban trabajando, y nos parecía increíble, increíble y interesante. Así que en el 2011 invitamos a Javier en Génova. La idea era compartimos con todo el mundo que está trabajando en las cárceles la experiencia de Hermosillo. Y claro y lamentablemente estaba solo una persona que trabajaba en la cárcel en esta ponencia entre los oyentes. Todos los otros eran trabajadores sociales. Al final, bueno, en el 2012 nos candidamos para celebrar el Congreso Mundial en Génova. Así que en la primera visita pedimos de visitar la experiencia del Cerezo. Ya nosotros estuvimos en Hermosillo por congresos anteriores. Y fue increíble porque, o sea, lo que Javier había contado en el 2008 era mucho menos de lo que era la realidad, ¿no? Sí, es verdad, Javier. Y al final, ¿no? Creo que más o menos mediamente 2, 3 veces cada año nos vamos a hacer eso. En los primeros días de marzo habríamos, bueno, mi castellano no es bueno, pero visitar nuevamente los compañeros y no hemos podido, claro, por el tema del COVID. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que para Mara y mí
los compañeros mediadores internos del Cerezo son como, o sea, tenemos con ellos como un vínculo emocional, afectivo muy fuerte. Cada vez que vamos en el Cerezo es un poco como volver a casa, ¿no? Hemos tenido la suerte la semana pasada, más o menos, de tener una conexión con los compañeros. Fue muy emotiva como conexión, ¿no? Es importante, yo creo, esto. O sea, no es solo un compartir un estado emotivo mío, pero es como el testimonio de lo que podemos hacer si nuestra mirada cambia. Porque yo creo que el tema es esto, tenemos que cambiar nuestra mirada sobre este tema. Y la mediación también aquí nos ayuda, nos puede ayudar a cambiar la mirada. Así que en el 2014, en el Congreso Mundial, propusimos un taller de mediación comunitaria entre pares en las cárceles y lo celebramos en Milán porque Génova no tenía interés en este. Y fue una ocasión muy importante, muy linda, claro, pero también muy importante porque una semana después del cierre del Congreso me llamó el responsable de una grande asociación italiana que trabaja, y antigua, que trabaja en el cárcel de Milán, bueno, en todos los cárceles de Milán, y me dijo, mira, estamos interesados al trabajo de estos brasileros, porque claro, no había entendido bien. Bueno, digo, son mexicanos, pero queremos hacerlo también en Milán. Y la idea fue, mira, no creo que podemos hacer lo mismo en Milán. Tenemos que ver qué podemos hacer en Italia y cómo podemos aprovechar en Italia de la experiencia del Cerezo 1. Y como Fundación San Marcelino y como Asociación San Marcelino, que son las partes administrativas que manejan las tareas de la obra de los jesuitas, podemos ayudar a empujar este proyecto que tenemos que construir. Así que pedimos a Juan Pablo si estaba interesado a trabajar con nosotros en esta idea. Claro, yo hablo siempre nosotros y para nosotros entiendo Mara y yo. Mara trabaja en la Universidad de Génova y todos los proyectos de mediaciones los hemos desarrollado como Universidad de Génova y San Marcelino, siempre juntos. Y empezamos esta experiencia. Y durante la proyectación y el desarrollo de esta idea, que no era un proyecto, en realidad era una idea que intentamos un poco de poner en marcha, involucramos también la Asociación de Mediación Comunitaria, que era muy joven porque nació, bueno, me parece a medad final del 2013, y Mara era la presidenta y yo el vicepresidente, y nos parecía en aquellos tiempos que podía ser un buen instrumento para recoger las fuerzas, las energías también humanas, para intentar de poner en marcha este proyecto. Fue un poco una locura porque estábamos Mara, yo y Wampi, no mucho más. Pero bueno, esto es un poco la historia muy sintética. Claro que necesitaríamos un montón de tiempo para explicar un poco todo lo que pasó y todo. Pero el empiezo fue esto. Desde allí nacieron otros proyectos, siempre juntos, como San Marcelino, Universidad y ASMEDCOM. Uno solo como ASMEDCOM, que está en marcha, entre comillas, y ahora un poco suspendido por el tema del COVID ahora, en una cárcel. Pero bueno, eso es. Yo creo que Mara podría explicar un poco el enfoque, pero de esta idea, del desarrollo de esta idea, la idea de la mediación comunitaria entre pares, como la entendemos nosotros. Creo sobre todo, empezamos esta idea, esta teoría, Mara y yo, y después los otros la comparten y la estamos discutiendo.
Mara. Sí, gracias por este espacio, es realmente un placer y efectivamente rápidamente yo creo que la experiencia y las experiencias, por un lado, le deben mucho a Argentina, porque yo creo que la concepción de mediación y mediación comunitaria la recuperamos desde el punto de vista teórico, sobre todo de Alejandro Nato y Juan Carlos Betzula, y le debe mucho a la parte práctica de lo penitenciario con la experiencia del Cerezo 1 de Hermosillo y de Javier y del doctor Pesqueira, ¿no? Entonces, realmente lo que yo creo que hemos estado intentando hacer en estos años ha sido como un ajuste y un volver a pensar y repensar y en este momento cuestionar algo que ya dijo muy, muy bien Javier. O sea, creo que en este momento nuestros proyectos podrían considerarse no de mediación, podrían considerarse no comunitarios. Yo creo que, por ejemplo, dentro de la Asociación de Mediación Comunitaria hay un debate interesante sobre el tema de si realmente podemos considerar a la cárcel como comunidad y creo que lo que dijo Javier es donde yo me encuentro más a mi gusto, o sea, contemplar al Cerezo, dijo, como una comunidad entre pares, ¿no? Entonces, digamos que nuestra idea no es que un grupo de internos sea una comunidad a la fuerza en el sentido de comunidad forzosa, pero sí el reto de considerarle al instituto en su conjunto como una comunidad, de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente estamos interviniendo sobre todo con sensibilizaciones, las que llamamos píldoras de mediación comunitaria a través de un dispositivo que brevemente creo que va a explicar mucho mejor Juan Pablo, que ha pasado más horas dentro de las cárceles de Milán y de Génova, pero yo creo que tiene mucho de eso de mediación en el sentido de trabajar conflictos relacionales. Hay que considerar que en nuestro caso también el tema intercultural e interlingüístico es extremadamente importante. Yo creo que tiene mucho de intervenciones restaurativas y seguramente de círculos de diálogo. Entonces, claro, lo que en este momento me parece interesante es que, y a lo mejor lo vamos a ver en la segunda ronda, nos estamos cuestionando mucho sobre qué estamos haciendo y hasta dónde puede ir, sabiendo que las potencialidades son muchas, realmente, más allá, digamos, del paraguas general de que si eso no es mediación, de si eso no es comunitaria, de si eso no mediación comunitaria, ¿no? Bueno, y ya lo dejaría y le pasaría el relevo a Juan Pablo. Gracias, Mara, Danilo. Sí, no quiero ocupar mucho sobre la experiencia de Italia porque si no parece que estamos monopolizando. Lo que sí puedo decir es que hay una situación siempre de constante análisis sobre lo que va sucediendo y que creo que en ese sentido es un elemento que es transversal en las tres experiencias que se han contado, desde el momento en el que seguramente México, con Javier y el doctor Pesqueira, desarrollan ese ejemplo concreto, dan la posibilidad a abrir a una óptica de trabajo que de alguna manera estoy seguro que habrá otros tipos de experiencias en donde también está sucediendo esto. Son las que seguramente en este momento están en red y que conocemos y que estamos relacionados. Entonces, el elemento de la reflexión en el hacer, en hacer y reflexionar seguramente tiene que ver con una característica nuestra, pero que entiendo que están en las tres experiencias. Y nuestros trabajos en general, por las condiciones en las que nos hemos encontrado, de a veces difícil legitimidad por parte de la institución penitenciaria, ha sido agarrarnos de lo poco que podíamos hacer y construir poder a través de estos círculos de diálogos o círculos en donde se compartían algunos elementos de teoría y en contemporánea se escuchaban o se debatían o se afrontaban algunas cuestiones que tenían que ver con la vida cotidiana.
y usando también otros instrumentos, no solo la palabra, sino también el teatro o el dibujar, bueno, algunos otros elementos, que en ese sentido, conociendo las experiencias de Buenos Aires y de México, también allí hay no solo un lenguaje que tiene que ver con la mediación, sino entender que cualquier lenguaje puede ser de mediación, y en ese sentido también es transversal. Me da un poco de pena saber que hay solo 10 minutos para contar experiencias que son súper ricas y llenas de cuestiones no solo de vida, sino también de reflexión teórica. Pero bueno, entiendo que también puede ser un modo para dejar a quien está escuchando también la curiosidad para que en cada experiencia se puedan ir buscando elementos, porque hay cosas escritas, hay cosas publicadas, hay cosas hechas en cortometrajes, o sea, hay de las tres experiencias, porque lo sé, mucho material dando vuelta, y bueno, y también es necesidad por nuestra parte de ponerlas también en circulación y en red. Otra cosa, y para ir cerrando un poco este primer elemento, creo que la cosa interesante es cómo desde distintas instituciones, sea públicas o privadas, del tercer sector, o en relación en tercer sector y público, se habilitan estos tipos de acceso al instituto penitenciario que, bueno, no es, como ya se dijo, muy fácil. Pero contemporáneamente yo entiendo que, y esto es parte de mi reflexión teórica, es tal vez ¿cómo decir? Más fácil en un punto, porque allí están todos los actores y de alguna manera es como si fuera un espejo de la sociedad, o sea que encontrarnos, trabajar en esa institución total que funciona como un hueco, pero que refleja las condiciones de relacionamiento externas, nos da como la experiencia para luego poder ir, por un lado, cambiando las relaciones al interno y en contemporáneamente al externo. Y por el otro, una expertise que bien sirve también para ser usada en otros contextos, como pueden ser barrios, escuelas, hospitales y así. Bueno, yo, Ale, te dejaría ahora un minuto para decir algo. No sé si hacemos la pausa que habíamos previsto o no. Simplemente tomo la palabra para decir que fue muy, muy rico el intercambio. Vos bien lo dijiste, sería muy bueno tener más tiempo para poder explicar, pero hay un montón de material que cada uno produjo y que también se puede compartir como complementario a este encuentro. Así que estoy encantado que estemos haciendo esto.